¿Alguna vez nos hemos parado a pensar que toda nuestra forma de entender el pasado, de estudiarlo, la inventó un solo hombre, hace 2500 años? Pues sí, hoy vamos a sumergirnos en el libro que literalmente lo empezó todo, Las historias de Heródoto. Podríamos decir que es la primera gran obra de no ficción del mundo. Pues bien, vamos a meternos de lleno. Lo más curioso es cómo empieza Heródoto este trabajo monumental. Uno esperaría, no sé, una gran batalla, un discurso. Pues no. Empieza con algo mucho más personal. Se pone a investigar los orígenes, casi míticos, de ese eterno conflicto entre Oriente y Occidente. Y la pregunta que se hace es una que nos seguimos haciendo hoy. ¿Qué es lo que de verdad desata una gran guerra? ¿Cómo empieza todo? Y su investigación, bueno, lo lleva a un sitio de lo más inesperado, una increíble cadena de raptos de mujeres de la realeza. La cosa, según le cuentan los sabios persas a Heródoto, fue básicamente un ojo por ojo, un auténtico toma y daca. Primero, los fenicios se llevan a la princesa Io. ¿Qué hacen los griegos? Pues en represalia raptan a Europa. Pero la cosa no queda ahí. En otra expedición, los griegos se llevan a Medea. Y claro, la gota que colma el vaso, la que todos conocemos, es cuando París, el príncipe de Troya, rapta a Helena, y ahí es cuando estalla la guerra de Troya. Una auténtica espiral de venganza. Pero fíjense, aquí está lo genial de Heródoto. Él no te da una única verdad y ya está, no. Lo que hace es presentarnos la visión de los persas. Y es, la verdad, súper cínica. Vienen a decir algo como, a ver, que llevarse mujeres por la fuerza está muy mal, claro, pero montar una guerra por eso es de tontos. Porque seamos sinceros, si se las llevaron es porque ellas también querían. Esto ya desde el principio nos deja clarísimo que Heródoto no es un simple cronista, es un investigador que va por ahí recogiendo todas las versiones de la historia. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién era este hombre? ¿Quién es la primera persona en la historia que decide que no basta con contar cuentos, sino que hay que investigarlos, que hay que viajar miles de kilómetros a hablar con la gente que estuvo allí y analizar por qué pasaron las cosas? Pues miren, Heródoto no era precisamente un académico de los de estar encerrado en una biblioteca, para nada. Era un hombre de mundo, casi un aventurero. Nació en una ciudad griega, en lo que hoy es Turquía, y acabó exiliado por un tirano. Y seguramente fue eso, esa condición de exiliado, lo que le dio esa curiosidad insaciable y le obligó a viajar y a mirar el mundo con otros ojos. Y madre mía, sí viajó. Esta cronología nos da una idea de la vida tan alucinante que tuvo. Es que se pasó décadas recorriendo el mundo conocido. Egipto, el corazón del imperio persa, las estepas de Esquitia. Todo lo que sabía no lo sacó de los libros, lo sacó de la experiencia directa, de estar allí, de verlo con sus propios ojos y, sobre todo, de hablar con la gente. Y todo ese bagaje, todo ese conocimiento, todas esas experiencias, las volcó en esta obra, una obra monumental. Hoy la conocemos simplemente como Las Historias. Es el libro que, como diría más tarde Cicerón, le ganó para siempre el título de El padre de la historia. Vale, y es que esto es el núcleo de su revolución, porque lo que hizo Heródoto fue mucho más que escribir un libro. Lo que él inició fue un cambio radical, un antes y un después en la forma de entender el pasado. Y la clave de todo está aquí, en la palabra que él mismo usó para su obra, historia. Para nosotros hoy historia es un relato del pasado, pero en el griego de su época, historia significaba investigación, indagación. O sea, él no se veía como un simple narrador, sino más bien como un detective de la verdad. De hecho, él mismo lo dice al principio del libro. Su propósito era doble. Por un lado, que no se perdiera el recuerdo de las grandes hazañas de los hombres, pero por otro, y aquí está lo verdaderamente revolucionario, era investigar el porqué de las cosas, concretamente por qué griegos y bárbaros acabaron enfrentándose. Este cuadro lo resume a la perfección. Pensemos en lo que había antes de él. La poesía épica, como la de Homero, todo giraba en torno a dioses y a héroes. Se contaba una sola versión, la que supuestamente inspiraban las musas. Y llega Heródoto y lo cambia todo. Pone el foco en los seres humanos, investiga distintas versiones, las compara, busca las causas humanas. El autor ya no es un altavoz de los dioses, ahora es un investigador. El cambio es de verdad monumental. Entonces, ¿cuál es el legado final de esta obra? Pues es inmenso, claro. Pero ojo, que no está libre de críticas ni mucho menos. Hay que tener una visión equilibrada de todo esto. Al final, la cosa es que Heródoto fue un pionero absoluto. Pero claro, también era un hombre de su tiempo. Su gran fortaleza, sin duda, era su increíble diligencia para investigar y buscar las causas de todo, y además contándolo de una forma muy entretenida. Pero también tenía sus debilidades, claro que sí. A veces se tragaba unas historias fantásticas y, como todo el mundo en esa época, pues creía en los oráculos y en los presagios divinos.
Pero bueno, a pesar de esos peros, su legado es simplemente indiscutible. Es que, a ver, fundó la disciplina de la historia tal y como la conocemos. Fue el primero que analizó ese choque entre Oriente y Occidente. Escribió la primera gran obra maestra de no ficción que ha llegado hasta nosotros. Y por si fuera poco, creó un libro tan entretenido y tan ambicioso que 2500 años después todavía nos sigue enganchando. Y con esto llegamos a la gran pregunta, la que le ha perseguido durante siglos y que resume perfectamente su legado. ¿Fue Heródoto el padre de la historia o fue más bien el padre de las mentiras, como también lo llamaron algunos? Quizá la respuesta, la más honesta, es que fue las dos cosas a la vez, y que es justo en esa dualidad donde está el eterno desafío de cualquiera que intente contar la verdad sobre el pasado.